Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, el nuevo programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca precisamente generar debate de altura, debate de temas duros, de temas políticos, de temas nacionales, en una mesa de tertulia que viene a llenar un espacio que hacía falta en los medios costarricenses de análisis de la realidad nacional. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier parte del país en 93.5 en FM, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y nos pueden observar esta noche en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 minutos. Los diputados de la República terminan su periodo constitucional el próximo miércoles. Los viernes no sesionan, hoy sesionaron para aprobar el presupuesto extraordinario, pero normalmente los viernes no se sesionan, así es que hoy hemos invitado a varias diputadas para que nos hagan un balance de lo que deja esta asamblea legislativa, con la cual, he de admitirlo, hemos sido bastante duros en algunos momentos como cuerpo, como órgano, ¿verdad? Porque hay diputados, principalmente yo voy a resaltar la participación de las mujeres en esta asamblea legislativa, normalmente resaltó, sin embargo yo sí creo que como asamblea legislativa en total hubo algunas cosas en las que nos quedaron debiendo en los últimos 4 años. Este tema lo vamos a discutir ahorita con nuestras invitadas especiales. Vamos con el estado de situación que nos hace a esta hora Isel Martínez, nuestra productora, un boceto de cómo está la situación ahora para entrar de lleno después con la tertulia sobre este tema. Recuerde que más adelante abriremos la línea telefónica y que puede opinar en tiempo real en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta Noticia Monumental. Escuchemos nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Permítame indicar que 38 señoras y señores diputados, 2 votos a favor, 36 Este jueves 1 de mayo, el Poder Legislativo realizará una transición con el cambio de periodo, que marca la entrada de los 57 diputados que los costarricenses eligieron el pasado 2 de febrero. El actual Congreso dejó tonos muy importantes durante los 4 años. Recordemos que inició con un fallido y polémico intento de aumento salarial a pocos días de que iniciaran a trabajar en mayo de 2010. Por otra parte, según un análisis del Programa de Estado de la Nación, el actual Congreso aprobó durante los primeros 3 años más leyes que durante el periodo de Oscar Arias Sánchez y Abel Pacheco. En total, durante el mismo lapso, los legisladores promulgaron 303 leyes. Aquí surge el debate si se debe únicamente valorar solo la cantidad y no la calidad de leyes. De hecho, entre 2012 y 2013 se promulgaron 97 normas, entre las que resalta la Ley de Tránsito y la Ley de Regulaciones de Derecho de Petición para mejorar la transparencia en la administración pública. Aunque en este aspecto hay muchas valoraciones que apuntan a que la existencia de muchas leyes más bien resulta un problema. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras diputados. Estamos viendo mociones. El último informe del Estado de la Nación resalta que en un 53% de la legislación aprobada entre 2012 y 2013 ampliaron los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado, pero no proporcionó el sustento económico ni las condiciones institucionales para su cumplimiento. Por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa votó contra la reelección automática de un magistrado en el caso de Fernando Cruz. Y también, por primera vez, se reeligió a un defensor de los habitantes, con el reciente nombramiento de Ofelia Teitelbaum, sin dejar de lado que es la asamblea que tiene mayor participación femenina. Luego de 4 años se aprobó la ley de biomédicas. Además, la legislación para evitar los capitales especulativos, conocidos como Ley Golondrina. La legislación para el recurso hídrico y la de donación de órganos.
Recordemos la reforma que hicieron los diputados a la Constitución Política para que el presupuesto ordinario destinado a educación pasara de un 6 a un 8% del Producto Interno Bruto. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Asimismo, la actual Asamblea Legislativa abandonará el plenario en menos de una semana con proyectos pendientes como el de Banca para el Desarrollo, fertilización in vitro, la reforma fiscal y el reglamento legislativo. En fin, ¿cuál fue el saldo que dejó el Congreso saliente? En Matices hacemos un análisis sobre la situación. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:09. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos para conversar con nuestras invitadas de hoy sobre el desempeño de la Asamblea Legislativa en estos 4 años y por supuesto las opiniones de ustedes a través de las redes sociales. Quiero ofrecerles disculpas, un momento tuvimos un problema de fluido eléctrico en las antenas principales en el volcán Irazú. Eso hizo que operaran solo nuestras repetidoras y que bajara la calidad de la transmisión. Hemos logrado corregirlo ya, así es que les ofrezco todas las disculpas. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Estamos hablando de la labor de la Asamblea Legislativa saliente. Recordemos, los diputados terminan su periodo constitucional el próximo miércoles. Voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy está con nosotros doña Patricia Pérez, diputada independiente, que ha tenido una resaltable labor en esta Asamblea Legislativa. Doña Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por el espacio y por supuesto tomaré este programa, al cual respeto muchísimo, como una rendición de cuentas a todos los que nos escuchan. Gracias, doña Patricia. También está con nosotros doña Ciani Villalobos, ella es subjefa de fracción de Liberación Nacional. Doña Ciani, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitir compartir hoy con los costarricenses el tema de la Asamblea Legislativa, temas que al final de cabo siguen siendo muy controversiales y por supuesto con una gran manipulación de información en todos los sentidos y de acuerdo a las circunstancias. Pero bueno, un gusto también compartir y que conozcan un poco acá con una compañera con la cual he podido compartir muchos temas y que no hemos tenido ningún problema para hablar con sinceridad cuando tengamos que hablar con sinceridad con cualquier tema que sea. Bueno, hablando de sinceridad, nosotros hoy invitamos a doña Carmen Muñoz, jefa de fracción del PAC, que creo, Isel, no nos ha contestado, ¿verdad? Bueno, doña Carmen había confirmado su asistencia, sin embargo no ha llegado por acá, la jefa de fracción del PAC, y doña Rita Chávez, que no pudo venir por una situación, pero que va a estar con nosotros vía telefónica. Ella es del partido Accesibilidad Sin Exclusión. Yo no voy a hacer una novedad de la mala imagen que tiene la Asamblea Legislativa. En realidad, desde los años 60 siempre ha tenido la misma imagen, no es un fenómeno actual. No es una novedad. Sí, no es una novedad en realidad. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa ha tenido algunas particularidades en las que vamos a ir adentrándonos conforme avance el programa, pero quiero pedirles primero un balance general. Obviamente pueden hablar de las cosas que hicieron ustedes en lo independiente como diputadas, pero un balance general de esta Asamblea Legislativa, doña Patricia. Bueno, creo que el costarricense hace una evaluación correcta. Yo creo que precisamente son una de las cosas que uno se siente muy orgulloso de ser costarricense, de ver cómo el pueblo es tan atinado en sus valoraciones y en sus grandes decisiones, aunque las toma con poca frecuencia. Creo que lo toma cada 4 años, aunque deberíamos de cambiar esa frecuencia de tomar decisiones en decir lo que es cierto. La Asamblea Legislativa queda debiendo y las razones son muy sencillas, en realidad no hay que ser tan sofisticado. De los 57 diputados que se eligen cada 4 años, hay una gran mayoría, y yo diría que es una gran mayoría, al menos unos 30 por lo menos, puedo decirlo sin temor a equivocarme, que simplemente van a vagabundear, van a perder el tiempo.
ni siquiera se toman la molestia de leer un proyecto. Y eso me parece que es una absoluta barbaridad, porque no me lo imaginaba así. Yo nunca había estado en la parte política. Obviamente cuando leo el reglamento y dice básicamente, bueno, hacer leyes, hacer nombramientos y hacer control político, son 3 funciones que son realmente funciones muy interesantes, como para que usted pueda llegar a sentarse ahí sin haber tenido la mínima molestia de leer. Vi muchísimos diputados, compañeros incluso de mi ex fracción, donde es el asesor el que les dice exactamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que opinar. Así que el pueblo hace una lectura correctísima sobre la calidad de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que tenemos que pagar el precio todos los que estemos ahí, y bueno, y eso es una cosa que yo sabía de antemano en el momento que acepté de ser diputada. Me decían. Bueno, mucho comparto con doña Patricia. Indiscutiblemente, y lo anoté creo que hace 2 días en el Facebook, hago muy pocas anotaciones, tengo muy poco tiempo, pero sí anotaba que es lamentable la falta de compromiso con el país, que a veces se busca una asamblea legislativa para figurar o para sentirse poderoso, pero son los malos empoderamientos que puede tener un ser humano. Me parece que el verdadero empoderamiento está en trabajar responsablemente, en conocer la legislación, y sabemos que muy pocos conocen la legislación que aprueban, y realmente requiere mucho esfuerzo, porque cuando se dedica una a estos proyectos, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la Ruta 32, amanecí leyendo los expedientes. Cuando estuve en las comisiones de investigación, que compartí con doña Patricia la caja, amanecíamos leyendo, porque son cientos de folios para poder entender y para poder sentar responsabilidades, y por eso no nos tembló el pulso para firmar informes al final en forma conjunta, porque estamos hablando con gente responsable. Me parece que hay mucho que hacer. Pero bueno, este tema no es un tema tampoco que pasa solamente por lo personal, es un tema que pasa por los partidos políticos, porque tienen que buscar la forma de tener personas idóneas para que puedan representarlos, y desde luego desde una mezquindad política donde lo más importante es la fuerza política, que lo estamos viendo con la banca de desarrollo, y los intereses particulares, cuando no le interesa el interés común ni el interés de un país, sino que un interés muy particular. Y en ese sentido es cuando se dan las campañas políticas, que a mí me duele muchísimo cuando los diputados llegan a la Asamblea Legislativa con el alma vendida de que debe responder a un sector porque fue el que financió su campaña. Y yo siempre digo, yo llego muy feliz porque llegué, nunca vieron ni un llavero, ni una gorra, ni una cosa de estas, sino que llegué con entera libertad para poder tomar mis decisiones, con el alma limpia y pura para poder estar sin deber esas cosas. Y eso es parte de la política que debe mejorarse bastante, y eso no se arregla directamente en la Asamblea Legislativa, eso se arregla en los partidos políticos, indiscutiblemente. No le quedó ningún souvenir que diga Ciani diputada. Mire, solo la camiseta del día, punto. Desde ahí nomás, porque no valía la pena para eso. Y no por ser mi primera elección. Llevo 3 elecciones consecutivas, 2002, 2006, 2010, 2 como alcaldesa. Y mi fórmula era presentar un brochure y tocar puerta a puerta, casa a casa, responsablemente, para que conocieran cuál era mi propuesta. Cuando uno lee la Asamblea Legislativa, la Constitución Política se llena de orgullo patrio, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, el sentir del legislador y del constituyente, ¿verdad?, fue precisamente que la Asamblea Legislativa reflejara la variedad política que hay en Costa Rica. Es el único órgano donde están representados desde los que votaron más hasta casi los que votaron menos, ¿verdad? Y entonces es como el pueblo le da la potestad a sus representantes para tomar decisiones. Entonces uno se llena de orgullo patrio, pero cuando va a la práctica se encuentra cosas increíbles. Un día de esos estaba entrevistando a un Gilbert Armijo, el presidente de la Sala Constitucional, y entonces me decía don Gilbert, al aire me lo dijo, que a él le parecía que a veces había diputados que tenían que responder a algún sector, entonces que recibían una ley, un proyecto de ley, como sabían que tenían que responderle a ese sector, votaban el proyecto, pero para no quedar mal, digamos, con el resto de la gente, entonces firmaban una consulta de constitucionalidad sabiendo que tenía vicios, ¿verdad? Entonces le quedaban bien al que habían votado por un lado y le quedaban bien a los que se oponían a la ley por el otro, consultándola, y se lavaban las manos para que la Sala Cuarta decidiera. Y no solamente ahí, sino en las negociaciones que se dan a lo interno, si no vota esta ley, le bloqueo la que sigue, que es la suya, que es no suya, de interés, bueno, hace suyas, y a veces yo no entiendo por qué, ¿verdad? Y si no vota esta, entonces no colaboro con usted y lo bloqueo.
Entonces la otra fórmula es, bueno, está bien, pero la consultamos. Y como se sabe que es inconstitucional, se juega con eso. Es una gran falta de respeto, indiscutiblemente, ¿verdad? Y un engaño, por lo menos, que vivimos en la última parte, con la parte marítimo-terrestre, que a cada minuto y segundo se hacen esas cosas. Entonces a mí me duele muchísimo que se juegue, sobre todo con la necesidad de la gente, porque ahí estamos hablando de un proyecto de ley que se juega con la necesidad y la posibilidad de los costarricenses de ser tratados de forma justa, de la misma manera, y por supuesto de la posibilidad de tener su vivienda digna, y que en las circunstancias en que viven no pueden tener un crédito, tener un bono, tener absolutamente nada. Por lo tanto, es cierto, o sea, no podríamos decir nada diferente a lo que se ha manifestado. Yo puedo decirles a ustedes que es difícil lidiar con esa representación, sin embargo, lo logra uno empieza a respetar que el pueblo es esa, la Asamblea Legislativa, gente con una preparación muy específica, algunos con ninguna preparación, no un tema de cultura, sino de educación, con intereses muy particulares sobre ciertos sectores, y uno incluso aprende a los primeros 4 o 5 meses. A mí me pasó cuando estaba interesada en el proyecto de ley de clase media para bono diferido, incluso ir a hablar con don Justo Orozco y Carlos Avendaño, personas que uno en la vida las había tratado, y explicarles un poco técnicamente por qué me interesaba bien de clase media. Y eso se puede hacer. Yo creo que eso, además para eso nos pagan, realmente para estar conversando y dialogando todo el día. Lo que no se puede hacer, y es el sinsabor, por eso le dije que hoy era un tema como de rendición de cuentas, es cuando uno escucha, y lo escuché en mi extracción, a compañeros diciendo, de aquí tenemos que salir y haciendo algún negocio. O sea, porque ya cuando usted se enfrenta a gente que ya no es que representa un sector o quiere ayudarle a fulano o sutano, usted se enfrenta a cosas que usted no tiene con qué pagarlas. Porque usted dice, bueno, sí, pero ¿qué me da a cambio? Y yo decía, bueno, pero ¿qué les puedo dar a cambio? Yo no tengo absolutamente nada que ofrecer a cambio más que el bienestar común. No, es que de aquí tenemos que salir con plata. Y yo decía, pero ¿cuáles negocios? ¿Cuáles cosas? Bueno, yo quiero decirle a los costarricenses, me parece que es importante contar también al final del cuento, que esos 2 compañeros que escuché en el 2010 hablando de esa manera, hoy salen de la Asamblea Legislativa más pobres que al principio. Y eso me parece que eso es un buen precio que tienen que pagar, porque nunca entendieron lo que es ser un buen diputado. A mí, hablando de esto que decía don Gilbert, me llamó mucho la atención un voto salvado de la expresidenta de la Sala Cuarta, Ana Virginia Calzada, el año pasado, y creo que representa además el papel que generan las mujeres en la política. Bueno, que la Sala Cuarta no es política en teoría, pero lo que generan en el país, y es que ella en un voto salvado dijo que los diputados que firmaban las consultas de constitucionalidad deberían poder firmarlas solo si votaron en contra del proyecto, porque es una responsabilidad país, si usted firma a favor, vota a favor, saber que es constitucional. Usted no puede firmar algo que vaya contra la Constitución, y si tiene dudas, pues no vote y presente la consulta. Bueno, me pasó un caso muy específico, que fue una de las primeras cosas que empezaron a quebrantar mi relación con la fracción del Movimiento Libertario, fue la ley del tabaco. Por supuesto que yo con el tema de impuestos sí estaba segura que el efecto de poner un impuesto tan fuerte a la cajetilla de cigarros, pues obviamente eso trae como consecuencia un tema de contrabando. Eso creo que uno económicamente y matemáticamente lo podía percibir, y digamos fue la discusión que tuvieron. Sentido común. Sí, y Marielos Alfaro y Damaris Quintana, a quien les reconozco, aunque no seamos ya compañeras, el trabajo que hicieron en la Comisión de Sociales para advertir. Pero después de eso usted hace un balance entre esa externabilidad económica, como se llamaría, y el bienestar común. Yo entendí claramente que había que mandar una fuerte señal, porque el tema del vicio del tabaco es muy serio, y yo voté a favor la ley de tabaco. Cuando me pongo de pie, una libertaria en ese momento, a favor de la ley de tabaco, pasaron cosas interesantes. Danilo Cubero, que estaba jugándose su presidencia a pocos días del 1 de mayo, se puso de pie conmigo. La primera sorprendida fui yo, de ver que no solamente logré un voto, sino 2 votos. Pero ha pasado ese evento de ese día, inmediatamente me pasan la consulta para que hagamos la consulta de la ley de tabaco a la sala. Y dije, yo no puedo firmar la consulta, pero Patricia, por lo menos ya que hizo lo que hizo, o sea, se jaló la torta de votar la ley de tabaco, al menos tiene que ayudarnos con la firma, porque se requieren 10 firmas, en ese momento son 9 libertarios, y el hecho que yo no firme significa que hay que ir a buscar fuera de la fracción gente que obviamente no quería hacerlo. Yo dije, mire, es que me parece tan ilógico que yo consulte una ley
que precisamente acabo de votar a favor. Y definitivamente no voté la consulta. Por supuesto que en ese sentido tiene total razón la magistrada. Usted no puede ir a hacer una consulta, algo que usted ya está de acuerdo. Uno va a hacer una consulta. Yo, por ejemplo, Capitales Golondrina, que agradezco muchísimo, porque siendo ya diputada independiente conseguí 17 firmas. Y de ahí, Sean y yo sabemos que conseguir 7 firmas es bien difícil. Y yo les expliqué a cada uno cuáles eran mis razones de por qué creía yo que tenía efectos. Obviamente la sala dice que no las tiene, solo hay un voto salvado, pero yo tenía verdaderas dudas de si podía el Banco Central tener esa facultad. Y hago la consulta, creo que es la única, la segunda que hice nada más, porque uno quiere además agregar al debate cosas que puedan servirle no solamente a ese periodo legislativo, a futuras bancadas y a futuros asambleas legislativas sobre las dudas que uno puede tener cuando se redacta una ley. ¿Usted estaría de acuerdo en que solo los diputados que votan en contra de un proyecto puedan consultarlo a la sala? Sí, absolutamente. Me parece inclusive que dentro de las reformas al reglamento se valoraba el tema y el mal uso o abuso que se ha dado precisamente de las consultas, de manera tal que en muchas circunstancias obligamos a los mismos magistrados a colegislar, que es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, no hablamos de independencia de poderes, no hablamos de dos cosas totalmente diferentes, y se sigue en esto, y no creo que es una idea de Ciani Villalobos, es una idea que está contemplada precisamente en la reforma al reglamento, porque también sabemos que lo que se hace es para tardar una votación y ojalá, si es posible, por 1 o 2 diputados enterrar un proyecto. Entonces, me parece a mí que indiscutiblemente es un tema que ya está muy discutido por mucha gente y que consideramos que efectivamente no deberían darse inclusive. Sí, de hecho, cuando uno le pregunta a los diputados el papel de la sala, la mayoría dicen es que la sala es un senado. Cuando usted le pregunta a los magistrados de la sala, dicen es que ellos nos obligan a legislar, hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una perversión del sistema. Si uno le da la potestad a la Asamblea Legislativa y como ciudadano para que tome las decisiones, donde hay 57 en porcentaje con la población y se lo pasan a una mesita más chiquitita, que nosotros le decimos el Sanctum Sanctorum del Poder Judicial, donde hay 7 sillas, de ahí se desvirtúa la representación del pueblo. Sí. Sí. Y no solamente se está limitando al tema si es constitucional o no, porque solo la sala lo puede decir, pero no quiere decir que una vez que una ley sea sancionada no pueda ser retomada por la sala, porque cualquier ciudadano puede emprender una acción de inconstitucionalidad. Sí. Entonces, en nada, absolutamente en nada, está violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses. Claro. Bueno, el tema de la sala es un tema para mí que se las trae. En cuanto a servicios técnicos de la Asamblea, ya ustedes dos pasaron por donde asustan, solo les queda 2 días en la práctica asustándose más. ¿Qué les parece el papel de servicios técnicos? Mire, a mí me hicieron una entrevista, creo que Seani también, de evaluación de servicios técnicos sobre la calidad, porque, bueno, dicen ellos que era de las diputadas que más se pedía apoyo. Bueno, y para eso están esos departamentos técnicos. Y lo dije muy ampliamente, y creo que Gloria Valerín, que es la directora, a quien yo respeto profundamente, y le agradezco también la inmensa ayuda que me dio, porque yo no tengo la especialidad jurídica para normalmente en temas de consultas, en temas de amparos, en temas de ese tipo. Es un gran trabajo. A mí la única crítica que tuve fue con el último informe que sacaron de Banca de Desarrollo, que por cierto, claro, no fue Gloria Valerín quien lo afirmó. Pero fue un informe, para ir aclarando dudas en el camino, fue un informe de servicios técnicos. Bueno, es que a eso iba precisamente, Randall. Fue un informe que lo pide un diputado verbalmente, que en este caso fue Luis Fishman, que tenía dudas, y una señora le ayuda a que salgan las dudas. Y bueno, finalmente salió un informe firmado por la subdirectora en este momento, Natasha, pero no me acuerdo el apellido, no lo firma Gloria, y dice un montón de cosas. Más importante que es que se aleja de la técnica. Entonces esa fue mi crítica en la evaluación de servicios técnicos, que mientras se mantenga verdaderamente haciendo su función, me parece que es un gran apoyo, y lo han hecho. Yo lo recibí y lo agradezco profundamente. En este último informe, que la verdad fue uno de los tantos que leí en 4 años, porque se dicen que aprobamos 400 y resto proyectos, así que el aporte de servicios técnicos anda por ahí, es un gran aporte. Lastimosamente, por situaciones que yo desconozco absolutamente, no se hizo una evaluación técnica, sino una valoración política, y ahí creo que es donde se comete el error. Yo lo decía cuando estuve en el directorio de vicepresidenta, que el problema es que en la Asamblea Legislativa hasta el guarda, el misceláneo, el que hace el café, juega políticamente. Eso lo critico enormemente.
llamé la atención y esperaría que eso no funcione como funciona de esa manera, porque creo que a veces se pierde la norma. Ahí se hizo también un bochinche cuando empezaron a entrarle a las tarjetas, por ejemplo, de combustible, los diputados. Eso es una tarjeta personal. Y ahí se hizo todo un alboroto y una situación, y entonces cuando el funcionario y los funcionarios no tienen esa claridad, ¿verdad? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y en qué momento hacerlo? Porque todo se puede hacer. Simple y sencillamente hay que ajustarse a las normas, y eso es precisamente las cosas que he pedido. Pero si usted me dice a mí, funcionalmente y técnicamente me parecen excepcionales, son muy buenos. Y hay algunos que, por ejemplo, llegan los documentos ya cuando vamos a aprobar un proyecto. Eso me molesta muchísimo, que llegue en el momento que estamos en el plenario legislativo y llegan con un informe de servicios técnicos y dice, ya no, porque tiene error. ¿Y qué pasó cuando dijo que sí? Eso a mí me molesta terriblemente. Entonces, a los que nos gusta la técnica decimos, bueno, vamos a poner un 177, le vamos a presentar una moción, lo arreglamos de una vez aquí y vámonos. Y cuando no hay voluntad política, entonces, ¿quién responde por eso? Mire, hay dos criterios muy claros cuando uno está en el plenario legislativo. Uno es un criterio de legalidad, y el que pesa muchísimo es el de oportunidad. De oportunidad y conveniencia. Eso no ocurre todos los días. Esa disposición no está todos los días. Entonces, cuando por un detalle simple se va a un proyecto, es muy lastimoso. Porque un proyecto en Asamblea Legislativa, 4, 5, 6, 7 años. Bueno, no es tan fácil. El término ubicación ha ido evolucionando hasta convertirse en Ubicatex en los últimos. Yo lo digo también. En los últimos meses. Bueno, se necesita preparación efectivamente para ser diputado. ¿Creen ustedes que debería de cambiar la forma de elección de diputados? A mí me hace gracia hablar de este tema, porque cuando uno lo habla con gente que va para el mundo político, y me refiero a aspirantes a diputados que pasaron aquí por 7 debates, nadie se compra el pleito, ¿verdad? Porque si dicen que sí, ¿verdad? Están jodiendo al candidato de ellos, ¿verdad? Porque no hay que ser ingenuo. Lo que permiten las listas es que el candidato tenga un control, manejo. Sí, exactamente, una cuota de poder dentro de su fracción. Pero en realidad, insisto, desvirtúa lo que dice la Constitución, entonces, que el que me represente sea a mí, ciudadano, y no al candidato presidencial. Ya ustedes van saliendo. ¿Se debería de cambiar la forma de elegir diputados? Mire, todos vamos a contestar que sí, y los que vamos saliendo, pero más que todo por una razón de sentido común. Yo en estos días que he estado viendo la gente que está entrando, pocos, la verdad que pocos, y agradezco a los que me pidieron consejo de que qué pensaba yo, especialmente yo, que no tenía ninguna experiencia política, que algunos consideran que medio me la jugué sin experiencia, sin reglones, ¿verdad? Como me dijeron en un reportaje de un periódico, y les dije, mire, sí, pero el tema no es solamente llegar aquí. Si ya llegó aquí y ya forma parte de la lista, ya se sacó la foto, que es un honor, y eso es una cosa que uno siempre se lo va a llevar, es un honor representar al país, es un honor estar entre los 57. La pregunta es no cómo llegó, la pregunta que tiene que hacerse ya es cómo va a salir. Y si usted llegó con poca preparación, que fue el caso mío, pues no, entonces prepárese, estudie, ponga atención, o sea, tiene que hacer un esfuerzo adicional. Si la tiene, pues bueno, hay un momento muy difícil donde usted tiene que decidir si es cuota de un candidato, si es cuota, en el caso del Movimiento Libertario, del dueño del partido, o si usted verdaderamente quiere hacer algo por el país. Y usted sabe que eso tiene un precio y que lo tiene que pagar absolutamente. Pero creo que la posibilidad de pensar, y en eso algunos lo han logrado, pero me parece que es muy ingenua para la mayoría, es que tengo que portarme bien y hacer lo que me dice el dueño del partido, porque si no, no voy a tener otra oportunidad en el tiempo. Y ahí es un gran error, definitivamente. Mire, yo he visto y vi en el Movimiento Libertario a gente arrastrándose definitivamente, porque esa es la palabra que tengo que usar, por eso que creo que Sean y yo nos hemos llevado también estos 4 años, porque hemos hecho las cosas como son, arrastrándose para volver a ser diputados, y sencillamente, además de que no hicieron una buena diputación en su oportunidad, tampoco tuvieron una segunda oportunidad. Entonces la persona, su dignidad, su persona, ¿en qué quedó? En absolutamente nada. Hay que tomar grandes decisiones en la vida, y algunas de esas tienen que ver con eso, con que si usted ya llegó ahí, no por el mecanismo más apropiado, digamos, en mi caso fue una simple sesión. A mí me cedieron el primer lugar por San José, yo no participé en una distrital, ni una cantonal, ni en absolutamente nada. Bueno, y yo dije, bueno, ya estoy aquí. El tema es que los que confiaron en que yo llegara aquí a hacer un buen papel,
¿Por qué? Porque esto no se va a volver a presentar y tampoco quisiera yo, porque finalmente usted no se lleva y ni sabe lo que estoy diciendo, un tema de si usted es de Liberación o es del movimiento libertario o si usted no, se lleva a Patricia Pérez y se lleva a Ciani Villalobos lo bueno y lo malo, porque los partidos tampoco te amparan cuando se cometen grandes errores. Son facilísimos para lavarse las manos por razones muy obvias, porque eso es un órgano. Integrado o desintegrado es un órgano, la persona es la que pone su cara. Ahora usted decía de diputados como la diputada Zamora que simplemente nunca se leyó un proyecto, no banca, ninguno. Estoy segura que no se leyó nunca un proyecto, nunca entendió que era una 177 ni que era una 154. La gente no se va a acordar del movimiento de libertarios, se va a acordar de la diputada Zamora que nunca entendió qué es lo que había que hacer en la Asamblea Legislativa. Esas son las cosas que pasan por lo personal y aquí sí. No tengo ninguna duda de que tenga que tener usted ni un doctorado, ni una maestría, ni tenga que puede ser usted educador, no, tiene que ser una persona íntegra, y eso es más complicado de que los partidos políticos les interesen, porque las personas íntegras, porque las personas con valores, porque las personas con ética, generalmente somos muy críticas, y eso no sirve para los partidos políticos. El crítico no sirve en los partidos políticos, rara vez existen líderes que permiten eso, pero la mayoría de las personas no son líderes, son dueños de una membresía política y eso es una gran diferencia. Bueno, con respecto al partido que yo represento, Partido Liberación Nacional, sí es difícil ser diputado, hay más, ¿verdad? Es un partido muy grande, es un partido con estructuras muy amplias y no es un partido, por ejemplo, donde en una cochera se juntan 7 viejos y viejas y ya dicen usted, punto, no. Es una cosa monstruosa. Ustedes reconocen que cuando se hace una distrital de Liberación Nacional es como una elección nacional. Sí. Es una cantidad impresionante de gente la que sale a esos procesos y yo coincido enormemente con lo que Patricia dice. Tenemos modelos en este momento en la Asamblea Legislativa donde es muy jactancioso, ¿verdad? Tengo 3, 4, 5 doctorados y ahí se pelean a ver quién es el que tiene más doctorados y ¿verdad? Quién tiene más cartones, diría mi abuela. Y eso no le representa a ningún costarricense no le garantiza a ningún costarricense que lo va a representar de manera adecuada. Porque ahí existe, yo creo que es como muy nato, la chispa, ¿verdad? De poder darse cuenta, como les decía anteriormente, cuáles son los momentos, cuál es la técnica que debe actuarse en esos momentos, pero indiscutiblemente para llegar a eso hay que estudiar. Hay que leer el reglamento, hay que leer el proyecto, hay que saber cuál es la forma en que usted puede hacerle una moción de manera tal que no lesione los intereses de todo el mundo, pero que logre el objetivo que usted quiere. Por ejemplo, un día vimos una moción con doña Patricia y decía, esa no es la moción que yo quería, pero al final de acá está bien. Está bien. Entonces llegamos y quitamos una piedra de tropiezo, llegamos al mismo objetivo, quitamos una piedra de tropiezo, todo el mundo va más tranquilo y podemos pasar con un 106 cuáter que ocupa el Código de Normas y Procedimientos. Entonces la verdad es que uno ahí lo que necesita es como mucha mística, ¿verdad? Y sobre todo mucha negociación. Indiscutiblemente, si usted me dice a mí, bueno, la carrera parlamentaria sería algo genial, ¿verdad? De gente que empiece a prepararse en esto, pero hay algo que es necesario, que es un requisito indispensable y que eso no lo da ninguna universidad. Efectivamente es ser íntegro, tener valores. Yo en algún momento me he tenido que separar de criterios y he doblado, por ejemplo, proyectos de ley, tal vez no como el resto de mi fracción. Lo he tenido que hacer porque creo en eso y tuve la ventaja de que, bueno, tuve 2 periodos de alcaldesa, entro como candidata a diputada de una forma excepcional, no había pasado los procesos, sí, claro, de distritales, cantonales, provinciales, tuve un bloqueo en la provincial para que no vaya a la nacional, y si en Liberación Nacional no se está dentro de la Asamblea Nacional, es casi muy difícil poder llegar ahí por la cantidad de intereses, y faltaron balancear con el género la Asamblea, y doña Laura me llevó y pasé con más tranquilidad, porque sin deber el alma, con más tranquilidad. Sin embargo, yo le dije a la presidenta, sí se lo dije claramente, le dije, cuando se valoraban varios nombres, yo le dije, bueno, ¿usted quiere gente porque pobrecito, por lo que sea, o quiere gente que le ayude? Y me pareció que fue muy imprudente haberlo dicho. Tal vez la edad, tenía 38 años y la edad no me permitía, como las locuras que hacía cuando tenía 30 años con la alcaldía, que decía las cosas como son, y ojalá que eso, si es un defecto, no se me quite, prefiero tener ese defecto. Y le dije a la presidenta, soy una mujer de convencimientos, no soy una oveja de rebaño, me es difícil ser una oveja de rebaño.
Y entonces, por supuesto, usted me podrá decir, ¿y por qué usted ha aprobado proyectos de estos? Porque yo hago pesos y contrapesos. Y como decía Patricia, podía creer que la ley de tabaco podía ocasionar todo este tema, ¿verdad? Que estamos hablando, de contrabando. Bueno, pero entre el peso del contrabando y la salud de los costarricenses, hay pesos. Pero votó informada, es que no importa la decisión que tomen, la cosa es que usted puede argumentar su voto, ¿verdad? Como la inmunidad se les acaba el miércoles, no les voy a preguntar nombres, pero quiero preguntarles algo general. En esta asamblea legislativa, pero insisto, aquí no nos sirve la inmunidad para que también vaya bueno, sí, solo en el plenario legislativo. Bueno, sí. De lo que dice uno en el plenario. En sus funciones. Dentro del plenario legislativo. Bueno, entonces que dicha que no les voy a preguntar nombres, nada más les voy a preguntar si ustedes creen que en esta asamblea legislativa saliente había personas poco íntegras. Definitivamente. Y muy cerca de mi fracción, gente que definitivamente, como lo dije al principio, que llegaron ahí simplemente para ver qué negocio podían hacer, o bien representando una membresía de un club privado, y eso es una cosa que a mí en lo personal me golpeó muchísimo el primer año. Pude superarlo, gracias a Dios. Es que uno llega a un partido político buscando ideales. En realidad yo llego, a los 50 años uno ya, la verdad que ya anda buscando otro tipo de cosas. Y dice uno, bueno, ¿qué puedo aportar por el país? Los partidos políticos son los vehículos para poder aportar por el país. Si existiera otra forma donde encaramarse, que no fuera un partido político, usted no puede tenga usted la certeza que yo lo haría. Pero así estamos diseñados en un sistema que hay que participar a través de un partido político, y entonces uno busca esos espacios creyendo verdaderamente en los principios de la libertad, creyendo verdaderamente en la defensa de la propiedad privada, creyendo definitivamente en la empresa, que es la que mueve este país, porque el 80% de este país es empresa, el 20% son los empleados públicos. A la gente se le olvida, cree que el Estado es tan grande como para olvidarte que el 80% no son empleados públicos. Y uno cree un montón de cosas y dice, bueno, claro que se pueden hacer, y cuando llega usted ahí encuentra que lo que realmente hay son intereses muy personales, muy particulares, modus vivendi, simplemente, ¿verdad? Hay personas que me encontré en el partido que no saben hacer otra cosa más que de vivir de la política. Eso me parece algo terrible, catastrófico. Incluso se atreven a decir que son empresarios, y usted va y busca en los registros de tributación directa o en la Caja de Seguro Social, si tienen empresas o tienen empleados bajo sus planillas, y usted encuentra que lo que cotiza la persona son 500,000 colones. Y usted dice, pues usted no es un empresario, pero ¿cómo vive y cómo tiene ese nivel de vida? Bueno, pues que ha vivido toda la vida la política. Esas son las cosas que a usted le decepciona, y que no me importa si tengo o no tengo inmunidad política, porque le acabo de decir datos y cifras que las puedo demostrar, y entonces no importa que se me acabe la inmunidad en 3 días. Compra casas sin vender la otra, y usted dice, pero es que, ¿de qué viven? Bueno, entonces dice, ¿por qué el sistema ha permitido? Bueno, y esas son las grandes preguntas. Yo me las hacía hace 3 años, ya tengo la respuesta, gracias a Dios. ¿Cómo es posible que personas que no le aportan absolutamente nada al país hayan llegado donde han llegado? Bueno, yo creo que la elección del 2 de febrero fue muy clara, que para todos esos políticos pasados de moda, ¿verdad?, vienen grandes facturas en los próximos años, y ya las vimos pasar el 6 de abril y el 2 de febrero. Y eso es bueno, porque eso entonces también me llena de ilusión de que está cambiando el país, que el costarricense está más informado, y todos aquellos que habían vivido en oscuridad, diciendo que aportaban al país, bueno, me parece que las redes sociales, que la prensa, que el nuevo costarricense más educado, ya no les va a permitir seguir viviendo de esas turecas, de esas membresías, porque sencillamente son políticos que ya pasaron de moda. Eso es una gran ventaja, y por lo menos me alegra muchísimo. Yo tengo una hija y me parece que va a tener una vivencia política muchísimo mejor que lo que yo he podido pasar. Anciana, ¿hay personas poco íntegras en esta asamblea saliente? Quiero hacer varios aportes. Hay que diferenciar una cosa de la gente que obedece, ¿verdad?, a esa membresía, como dice doña Patricia, a la gente que muere por sectores, porque tenemos compañeros que matan por sectores. Hay gente que es apasionada, yo soy apasionada del régimen municipal, creo en la descentralización y el desarrollo local. Tenemos compañeros que creen a muerte en el fortalecimiento del sector agropecuario, del tema de volver a la tierra, de todo este tema, y que son muy nobles, que son luchas muy nobles, y que sé que las hacen desinteresadamente. Hay otras que, como la que estamos viendo actualmente, que
todo el mundo en Raimundo en este país sabe qué es lo que está pasando. Nada más que como nadie acaba de tiene las desarrollo, pruebas, nadie puede decirlo bien. nadie puede decirle el nombre y el apellido porque no tiene las pruebas. Y en este país que no tiene pruebas, entonces se convierte en un desbozalado y ya son más consecuencias. Entonces tampoco podemos luchar los comunes y silvestres, cristianos comunes y silvestres, que no tengamos ni un capital, una posición adquisitiva muy alta para luchar con una querella de estas, o para luchar con un político de los políticos altos, ¿verdad? Que yo me considero una persona de la parte política, pero de un nivel totalmente llano y horizontal. Sí quisiera hacer la diferencia, y en lo que yo no comparto. Yo creo que el costarricense últimamente lo que recibe es el reproche político día y noche. Y si yo a usted todos los días le digo que usted es bien feo y que es bien tonto, no crea que no hay un ser humano que lo pueda ver ni inteligente ni lo pueda ver guapo. Es que esa es la realidad, porque ese es el imaginario social y el concepto que le vendemos a los ciudadanos costarricenses. Yo más bien quisiera llamar la atención y decirle, existimos políticos, porque yo me cuento ahí, porque nunca he permitido que la parte de mi dignidad y mi honorabilidad y mi honradez alguien la toque, y si la toque se la tiene que ver conmigo, porque podrá decirme tonta, chiquitilla, lo que quiera, pero no eso. Y entonces en ese sentido, los que somos y damos el alma por el tema político, porque yo desde que tengo 18 años entré a la labor de la política, de la labor comunal, del desarrollo, y como dijo Patricia, así como atrás es algo, pues posiblemente con más deudas, y me voy feliz y me voy contenta. Entonces el ciudadano costarricense tiene que entender que todos no son iguales, y aunque dice Patricia, sí, al final todos salimos siendo con la misma cobija, nos taparon a todos, sí. Y así es, pero yo creo que hay que empezar a hacer la diferenciación, porque para eso los ciudadanos tienen la oportunidad de ver, de conocer qué está haciendo cada uno de estos políticos, y quién lo hace bien y quién lo hace mal. Entonces no podríamos generalizar. Yo no he tenido, gracias a Dios, que presenciar ningún acto de corrupción de algún compañero al frente mío, ni he podido, solo ahora con la banca de desarrollo, casi me muero por ser la su jefa cuando me dice alguien, es que están ofreciendo plata porque voten tal cosa, y yo de verdad que fueron náuseas lo que me dio, y yo dije, gracias a Dios que fue el último día para irme, ya el último mes, porque yo me doy cuenta que eso está sucediendo en medio, posiblemente mis controles políticos eran un escándalo, porque de verdad para mí es inaceptable esas posiciones, pero suele suceder. A mí como alcaldesa nadie me vino a ofrecer nunca una preventa, ni mucho menos, porque podía saber que podía salir petateado de esa oficina, ¿verdad? Y nunca estaba en negociaciones con ningún proveedor porque no me interesaban esos temas. Pero indiscutiblemente usted sabe que hay diputados que obedecen a un sector indiscutiblemente, pero no un sector por querer generar desarrollo a este país, sino obedece porque le debe el alma, que es lo que yo le decía al inicio, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar, y los ciudadanos no tienen que decepcionarse de la política. A mí me da mucha tristeza ver jóvenes que digan, no, yo jamás voy a entrar a la política, es un relajo, es un antro de corrupción, por Dios. ¿Quién se va a hacer cargo de este país? Cuando el 1 de mayo histórico de este país, el de la Alianza, el escándalo terrible, no había ni un solo costarricense que estaba muy preocupado, que qué pasaba, que qué se iba a hacer, se estaba en la misma asamblea, nada más lo que faltaba era montar el directorio para que administrara los chunchitos que hay ahí, y era un estrés brutal. ¿Y por qué? Porque tienen la razón. Un presupuesto de la República, ¿por dónde pasa? Ahí. Sí. ¿Por dónde pasan los magistrados, los nombramientos de los magistrados? De la Defensoría, de la Procuraduría, de la Contraloría, ahí. ¿Y eso qué es? Absolutamente político. Y usted tuviera que ir a ver, no sé si han presenciado la cantidad de magistrados que le ponen a uno la cabeza hinchada, de 1, 2, 3, hay 37, posiblemente he visto a los 37, y están todo su legítimo derecho de andar buscando, y es su profesión. De la sala primera está entonces, claro, entonces, pero buscan uno que está fuera de los 37 y le suman 32. Pero vamos al punto. Cuando vos decís, bueno, es que la sala, la parte de justicia, no es política. Mire, perdón, pero perdón, ¿dónde viven? ¿En qué país están? Posiblemente el que tenga más afinidad en su familia política, ese es el que va a ir, porque aquí el que tenga poder adquisitivo y el poder político está manipulando. Entonces, es por el contrario la estimulación a toda la juventud, a todos estos grupos, a que se empiecen más bien a sacar lo que no sirve y a introducir todo lo que sirve, y no bajarle el piso a la parte política, que es lo más hermoso. Y la política es lo más maravilloso. Lo que hay malo son personas, y no todas, porque si usted saca 57 podrá hacer una división de cuáles fueron vagabundos, de cuáles fueron muy honestos, pero si usted me dice cuáles son los corruptos o deshonestos, yo le voy a decir, no va a sacar un porcentaje alto. Existe. Pero sí hay. Pero sí, es lamentable, ahora que usted toca el tema, doña Ciani, que
lamentable en el tema de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Que quiero detenerme un momento en algo que usted dijo. En la asamblea sí se habla de que se ofreció dinero para promocionar el proyecto. Fue la primera vez que escuché yo eso y casi me muero. Sí. Sí, Bueno, pero, de hecho creo, y nada más quiero dejárselo claro a nuestros oyentes, y aquí me aventuro a preguntarle, pero le ofrecieron dinero a una diputada de Liberación Nacional, que no lo aceptó, pero le ofrecieron dinero a una diputada de Liberación Nacional. Bueno, a mí me llegó el cuento, y yo sinceramente les dije, yo no lo sabía a una liberacionista. Yo sé que le ofrecieron a una diputada, y hasta se habla de que no solamente se lo ofrecieron, se lo consumaron, ¿verdad? Pero a mí me parece que es muy irresponsable ponerse uno a hablar tonteras, porque hay que decirlo de esa manera, cuando no tiene las pruebas. Entonces, claro, a mí me llegó como un cuento, y no precisamente a mi fracción. Y doña Patricia creo que al principio lo mencionó también, y no de mi fracción, y puedo decirle que las personas que están en la Comisión de Banca de Desarrollo son absolutamente honorables de la fracción. Son personas muy formales, muy serias, y yo no dudaría de su honorabilidad, pero me parece que es muy fácil decir que los diputados son los corruptos y los que están trayendo la plata y ofreciéndola, entonces todos son los santos. Es que aquí el tema es tanto el que recibe como el que da, y así es como el problema de corrupción ha estado en el país en todos los temas. Vemos, por ejemplo, desde lo más humilde, los más sencillos, de que vamos a pagar un gavilán para que me haga la fila en la clínica, o que buscamos al amigo para que se brinque todas las filas y me den. O sea, eso está extendido en la sociedad costarricense, y tenemos que ir exterminando si estamos exigiendo. Yo creo que son de las cosas fundamentales, pero en el caso concreto es muy doloroso. Es muy doloroso cuando usted escucha 3.000 desempleos de un solo tiro, ¿verdad? Cuando hablamos de Intel y la otra empresa. Hablamos que se van como 800 o no sé cuántos del gobierno, van a quedar desempleados, y por supuesto, como tiene un estigma verde en algo, posiblemente con más razón va afuera. Súmela todo eso, son por lo menos 5.000 empleos, 4.000 y 5.000 desempleos. Y el problema más grave del país pasó en la campaña política de ser de inseguridad ciudadana a ser el desempleo. El problema de la brecha, de la pobreza y pobreza extrema. Y una persona que no tiene trabajo y que está pagando un préstamo de su casa, y si no tiene más trabajo y no tiene posibilidades de trabajar, ¿qué va a pasar? Más pobreza extrema. Entonces, cuando usted ve esos temas y tienes un proyecto como Banca de Desarrollo que le permite ya no ser un dependiente, ir a buscar trabajo, sino generar su propio empleo, generarle este país, y que se dé lo que se está dando, de verdad que yo creo sin aliento. No puedo entender cómo existe esta barbaridad ante la necesidad eminente de un caso prioritario para Costa Rica, como es el desempleo. Bueno, hay una pregunta un poco menos tensa para después ir al corte comercial. ¿Bajo cuál presidencia se sintieron más cómodas? A diferencia de la administración anterior, donde hubo un presidente 4 años, en esta hubo un presidente cada año. Don Luis Gerardo, vamos a ver si me acuerdo, don Luis Gerardo, don Juan Carlos Mendoza, don Víctor Emilio y don Luis Fernando. Ese es el orden de las presidencias. ¿Cuál se sintió más cómoda? Qué interesante, porque en el caso mío estoy complicada, porque usted no formé tiene parte de su partido. Formé parte, bueno, porque de la no, alianza. porque sí, exactamente, de la alianza, porque Danilo Cubero no llegó a lograr su sueño de la alianza. Es más, voy a cambiarle la pregunta. No le voy a preguntar sobre cuál se sintió más cómoda, porque usted seguramente se sintió más cómoda vicepresidenta, y usted más cómoda en un presidente de su partido. ¿Y cuál les parece que fue más eficiente? Mire, creo que ahí sí la respuesta es más sencilla, y la digo abiertamente, y además él lo sabe. Yo le reconocí mucho a Víctor Emilio Granados el manejo del plenario, y quizás le ocurrió por una razón muy sencilla. Como él nunca se sintió con el apoyo de todo el mundo, pues por supuesto que llega con los votos de Liberación y los 4 votos de sus compañeros del PASE, pero él sabía también lo que estaba del otro lado armado, que era toda la alianza contra él. Entonces Víctor Emilio fue muy equilibrado en sus decisiones. Eso me parece que se lo he dicho personalmente, aprovecho hoy para destacárselo, y creo que se avanzó muchísimo en temas polémicos con él. Entonces le contesto al revés. En el caso de la alianza con Juan Carlos Mendoza, el presidente, y en mi caso estuve vicepresidente, el tema de las alianzas, porque las viví, lo puedo decir, además hace unos 4 días me lo preguntaban otros compañeros que están, bueno, no obviamente de Libertarios, sino de otros partidos políticos, que cómo veía yo un directorio compartido, precisamente porque viví la experiencia de la alianza. Miren, es bien complicado, o sea, para nosotros un directorio, y estuve ahí con el PAC, con la Unidad Social Cristiana,
con los compañeros del PAS y obviamente en mi presencia, cuesta mucho alinear los objetivos, y entre lo que usted pierde el tiempo alineando aquella mesa del directorio más todo lo que usted tiene afuera, se le agota el tiempo. Entonces creo que no lo hicimos tan bien. Yo creo que perdimos mucho tiempo tratando de acomodarnos nosotros mismos, porque es lo mismo, es como que usted vaya a una cancha de fútbol y agarre un montón de gente y los meta de un rejuntado. Sí. Probablemente el segundo tiempo le jueguen a usted bien, pero es obvio que el primer tiempo van a haber tropezones y majones como nos pasó en Alianza a nosotros. Así que yo le daría, digamos, a Granados esa ventaja. Además, Víctor venía de ver trabajar la Alianza el año anterior, eso le da una ventaja. Estamos hablando del tercer año. Todos entramos también, ¿verdad?, en 0 kilómetros y vamos aprendiendo. Así que definitivamente creo que Víctor la hizo un poquito mejor. Sin duda alguna, y con toda franqueza, la de don Víctor Emilio a mí me hizo sentirme muy agradable. Estaba también como su jefa y no existía tanta presión para la fracción porque el presidente no era de nuestra fracción, pero era un aliado de la fracción. Me hizo sentir muy bien. Estimo mucho la amistad y estimo mucho a don Víctor Emilio. De verdad que vale la pena rescatarlo, y yo creo que hay que ser muy honesto en la vida, hay que ser muy honesto. ¿Cuál detesté? Y esa es la palabra que uso, por supuesto que la de Juan Carlos Mendoza. Tuve que ponerle un recurso de amparo porque simple y sencillamente violentaba mis derechos como legisladora. Y me parece que cuando se pierde la perspectiva para qué se quiere ser presidente y para qué se quiere un directorio, como fue con la Alianza, que se perdió la perspectiva porque lo que se hizo fue una repartición de puestos sin un objetivo claro, porque no había un objetivo claro. No, el objetivo era muy claro: desmontar, esa es la palabra, es que me la grabé en la cabeza, desmontar a Liberación Nacional. ¿Y para qué? Es que cuando se tiene un objetivo tiene que tener el cómo, el qué y para qué. Y tenían el qué y el cómo, y el para qué nunca lo supieron. Entonces, si usted hace un análisis de legislación, hace un análisis de estrés total, se le puede denominar a esa fecha, violentando los derechos, por ejemplo, de nuestra fracción, que representa un 42%, y así tenía que estar representado en las comisiones, todo lo violentó. Y entonces, cuando usted empieza a ver el doble discurso, miren, no, los diputados del PAC no usan carros, y el carro en San Isidro Heredia, donde yo vivo, y a veces con más gente, entonces de verdad que se caen las medallas, y de verdad que uno... Yo lo critico, mira, a mí me parece fundamental que lo utilizara, es que es lo correcto, y que va a volar, ¿verdad? Solo que empieza a levitar. Eso es lo correcto, pero decir una cosa y hacer otra, eso es lo incorrecto. Entonces, en ese sentido, a mí me costó mucho. Después de que le puse el recurso de amparo, y por supuesto se lo gané, y lo mandaron a regañar de la sala, totalmente ya normalizamos relaciones. Pero en ese sentido, porque no soy nada, no me quedo quieta cuando violenta mis derechos, me costó mucho, pero por supuesto en el periodo que me sentí muchísimo más cómoda. Y también, por supuesto, con mi compañero Fabio, que estaba como jefe de fracción, y en esa época muy equilibrado absolutamente, ¿verdad? Logramos cosas impresionantes en esa Asamblea Legislativa, como fue votar 177 la parte de transparencia fiscal. Sí. Proyectos complicadísimos, y los pudimos lograr en acuerdos generalmente de mucho consenso. Bueno, don Víctor, de hecho, cuando tuvo que frenar algo en lo que ustedes estaban de acuerdo y que no le parecía, lo frenó. Sí, claro. Digamos, el caso de Fernando Cruz. No, pero eso es que lo recuerdo a Víctor. Yo no le pedí en ningún momento que me defendiera. Sí, pero él salió y me defendió diciendo: yo le doy la razón a la diputada Pérez, que Carlos Ricardo la llamó para presionarla que votara en contra del magistrado Cruz. Yo no se lo había pedido, y la verdad que cuando vi las declaraciones de él, me dice: Patricia, yo estoy seguro de que lo que usted dijo a la prensa es cierto. Le digo: es que no hay ninguna razón para que yo tenga que inventarlo. Claro, duró 2 días, ¿verdad? Al tercer día ya lo tenían otra vez en el redil, porque como dijo Ciani, pues es un aliado, y lo entiendo también. Es que ese es el juego que se puede entender. Pero ese día de los magistrados, yo voy a confesarme, yo estaba viendo el canal de la Asamblea Legislativa, y yo dije: no, va a salir diciendo que está bien lo que pasó. No. Y a mí me sorprendió. No, me parece, y me parece muy bien. Lo que uno nunca puede olvidar o no puede perder de vista es que aun cuando se haga una estrategia para llegar a un objetivo claro, son 2 partidos diferentes, con criterios totalmente diferentes, y hay cosas donde se negocian para poder lograrlas, pero eso no significa que se unieron por completo, ¿verdad?, en los criterios, cosas que no podemos compartir ideológicamente, que creería yo muchas veces ideológicamente, pero a mí se me pregunta de partidos y yo digo, bueno, hay fracciones que lo que menos tienen es la parte ideológica, y uno dice: ¿qué? ¿Están aprobando eso? Pero esto es completamente contrario a lo que ellos piensan. Bueno, ahí está bien, y eso es lo que uno tiene que aprender a respetar, ¿verdad?
Que es una de las cosas que creo que hay que decirle también a los costarricenses que nos escuchan. El tema de ideología no es cierto. No existen ahí, no existen. Esa es realidad. Bueno, que por eso estoy muy contenta con las elecciones que se acaban de vivir, porque no pesó el tema ideológico. El costarricense lo que quiere es cuál partido le va a solucionar sus problemas. Y ahora lo más elemental, bueno, si no se lo va a solucionar, que por lo menos no le obstruya sus aspiraciones, en el sentido que la gente se robe las cosas, que me parece que es un tema que ya quedó clarísimo. Mire, yo hablando de política en el 2011-12, y no soy experta, me decía el dueño de la membresía del Movimiento Libertario de que yo estaba equivocada, que el tema de ética y el tema de corrupción, estoy hablando del 2012, ¿verdad? No iba a ser tema en las próximas elecciones, y yo estaba muy asustada precisamente por lo que se estaba viendo en el partido, por lo que se estaba pasando, y percibía en el 2012 con aquella ignorancia de no tener conocimiento político que eso es una factura que se iba a pagar, y me dijo, estás equivocada, el tema de corrupción no va a ser tema, eso todos los partidos son iguales, eso no va a ser importante. Bueno, ¿cómo me alegró el 2 de febrero? Ustedes no tienen idea, costarricense, lo feliz que me sentí de decir, bueno, primero porque no me sentí equivocada, pero qué dicha que el costarricense sabe diferenciar en las cosas buenas y en las cosas malas, y la ética es fundamental. Usted puede pensar de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, de las personas, y lo sabe porque se lo he dicho a José María Villalta, lo respeto profundamente, él lo sabe, y creo que compartimos el respeto mutuo. Obviamente muchas formas de las que el problema del país creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿Cómo se resuelve? Eso es otra cosa, ¿verdad? A mí los diagnósticos me aburrieron completamente porque todo el mundo los tiene, los que estudian, ¿verdad? Hay otros que están detrás del palo, no saben ni lo que estamos hablando, pero los que estudian el tema, la diferencia es cómo se hace. Y yo puedo discrepar de la manera de cómo llegar de A a B y de B a C, pero lo que respeto de las personas es que son consecuentes con lo que piensan o con lo que son, porque eso a usted le da la comodidad de tener un verdadero debate y a lo menos aprendo. Mire, yo he tenido a José María Villalta adelante de mi curul 4 años y tengan la seguridad que aprendí muchísimo de él. Puedo discrepar de la manera en cómo él quiere solucionar los problemas del país, pero lo respeto. Y eso es fundamental. Entonces el tema ideológico no es eso. El tema más importante para mí es que la persona que a usted le está planteando la solución tenga credibilidad. Doy un ejemplo. Si usted me dice que vaya con Franklin Chan a la luna, yo encantada, me apunto. Estoy segura que sabemos por dónde vamos. Pero si usted me lo dice con el dueño de la membresía del partido, no voy a ninguna parte. Porque el tema pasa por credibilidad. Y eso es una cosa que el político tradicional pensó que al costarricense no le importaba, y que quedó muy claro que es importante la credibilidad. Se dieron cuenta que llevamos 1 hora conversando sin ir siquiera a una pausa comercial. Vamos a la pausa, a una pausa, regresamos para darle voz a nuestros oyentes. 3:7. Yo sé quién va a llamar ahorita, vea. Aquí Eduardo Díaz me decía en Twitter, este programa de hoy de Matices deberían pasarlo todos los días repetido para que la gente sepa qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a abrir nuestra línea telefónica 905-222-0000. Vamos a darles voz a ustedes, que son los más importantes. Nuestros técnicos corren hoy para solucionar el problema del audio. Si usted nos está oyendo por internet, tiene 0 problema, porque ahí salimos por otro sistema, así es que no se preocupe si nos está oyendo a través del celular. 905-222-0000 para opinar sobre el programa de hoy. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, estaba escuchando muy interesante el programa de hoy. Gracias, ¿cuál es su nombre, amigo? Muy provechoso. Lo que quería plantearle a las diputadas es esto: el Movimiento Libertario creo que está dándole un entierro a su propio partido con la actitud de Otto Guevara y sus allegados en obstruir lo que es la Asamblea Legislativa. Entonces creo que ese es lo peor que ha podido hacer el grupo de Otto Guevara, y creo que están dando un entierro de lujo a su partido. Gracias. A mí me gusta agradecerles con el nombre. ¿Quiénes llamaron? ¿Cuál es su nombre? José Luis Rocha Jiménez, de aquí de San José. Gracias, José Luis, por llamarnos. Muy buenas tardes. Ahí me ha llamado. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, José Rafael Echeverría. Don José Rafael, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión, por favor.
Sí, bueno, muy interesante el programa. Estaba oyendo a estas dos señoras que conocen mucho y me llama la atención que hemos tardado tanto en hacer las reformas para hacer la elección de diputados directa, porque ellas mismas se quejan de que no son todos los corruptos, de que no son todo esto, pero no tenemos derecho a escoger. O sea, votamos pero no elegimos, y esa reforma nadie la ha afrontado. Yo no sé cómo tanta gente honesta y tanta gente capaz que ha llegado a la Asamblea, pero no se echan el pulso de hacer esta reforma para que podamos elegir la gente más adecuada. No es cualquiera, es decir, la democracia no es que cualquiera puede ser diputado, sino que el pueblo tiene derecho a escoger los mejores, y en este momento no lo tenemos. Gracias, don José Rafael, por compartir con nosotros su opinión. 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Julio Vargas de Alajuela. Don Julio, gracias por llamarnos, adelante, por favor. Gracias, Randall, Mirá y doña Patricia y doña Ciani. Con todísimo respeto, yo quería hacerles un comentarito. A veces uno desde adentro no ve las cosas como lo ve la gente de afuera. Entonces, a mí me da mucho la atención, porque la primera beneficiada con acuerdos con Liberación fue doña Patricia, que le nombraron al esposo en la Junta Directiva de la IA. Luego doña Ciani, sabiendo que la ley no le permitía, pues también quería seguir pegadita a la teta, ahora postulándose como defensora de los habitantes. Y doña Patricia, quién sabe qué le había ofrecido don Johnny, que también le dio la adhesión. Entonces, hacía gracia ahora que escuchaba que había gente que vivía solo de política. Pero es que yo creo que, cuando estamos adentro, no vemos justamente cómo son las cosas. Don Julio, muchas gracias por su opinión. Obviamente le voy a dar la oportunidad a las dos para que le respondan apenas terminemos de recibir las llamadas, pero quiero agradecerle especialmente. Yo siempre advierto cuando estamos hablando de política que a mí no me molesta, de hecho me entretiene bastante que la gente que llame sea muy crítica y haga preguntas directas, con todo el respeto como lo ha hecho don Julio, pese a que sus preguntas fueron fuertes, pero ya casi le voy a dar la palabra tanto a doña Ciani como a doña Patricia para que respondan. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Disculpe, ¿me repite el nombre? ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes, don Carlos, de aquí, de los Potreros de San Carlos. Don Carlos, gracias por llamarnos desde esta zona tan linda. Adelante, por favor. Gracias, felicitar a las diputadas, ¿verdad?, que han tenido el valor de estar ahí, y como siempre, representando al pueblo. Sí, ahí contamos con los dedos de la mano, ¿verdad?, los diputados que verdaderamente se ganaron el sustento de estos 4 años, ¿verdad? Pero hay otros que deberíamos de hacer una placa y ponerla ahí en algún bulevar para que en algún futuro no se vayan a meter en nada, en ningún cargo público. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, pero es que ahora ni cuando vamos a votar por diputados vemos el nombre de ellos en las papeletas. 3:17, vamos con la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Don Carlos. Sí. Don Carlos Cortés, de La Uruca, ¿verdad? No. Bueno, perdón, ¿cuál es su nombre entonces? De San Carlos de Rojas, Carlos Rojas. Don Carlos Rojas, sí, claro, adelante, don Carlos. Excelente programa, don Randall. Gracias, don Carlos. ¿Hay ahí una diputada del Movimiento Libertario? Ex Movimiento Libertario, doña Patricia Pérez fue del Movimiento Libertario. Entonces que me conteste por qué el Movimiento Libertario ha estado tan opuesto al proyecto Banca de Desarrollo. Y el señor Fishman, ¿cuál es la razón? Porque si siguen con esta actitud en el próximo gobierno, para las próximas elecciones no van a sacar ningún diputado. Porque creo que el partido del gobierno está planificando muy bien lo que va a hacer, y la prensa está dándole una magnífica cobertura a todo eso. Entonces se van a hacer las cosas muy ordenadas. La bancada que se oponga a proyectos país definitivamente va a ir para abajo. Las que le den el apoyo van a aumentar. Y quiero la respuesta, gracias. Gracias, don Carlos, estoy seguro que doña Patricia estará gustosa de responderle. Ya tenemos que hacer un corte comercial más y regresamos para que doña Patricia y doña Ciani se refieran a la llamada. Gracias a todas las personas que nos llamaron esta tarde. Solo pudimos recibir 5 llamadas: don José Luis, don José Rafael, don Julio, don Carlos y don Carlos Rojas. Hoy solo hombres, los 5 que llamaron a Matiz. Vamos a la pausa, regresamos para nuestro bloque final a hablar con doña Patricia y doña Ciani. En nuestro arte final. 3:21 de la tarde, nos quedan 4 minutos de
de programa. Doña Patricia, le iba a preguntar sobre todo, pero tengo que darle chance para que hable. No, voy a hacer un resumen Julio. y me parece muy importante. Tienen usted toda la razón. Los partidos políticos que siguen haciendo la tarea de nada más obstruir y no proponer, definitivamente tienen los días acabados. Me parece que la elección pasada ha sido una gran muestra de lo que se viene en los próximos años. Contestarle el tema de la junta directiva de mi marido, decirle que bueno, que comparto plenamente, en las juntas directivas deben estar gente de diferentes partidos políticos, lo acaba de decir el presidente electo Luis Guillermo Solís, y personas muy calificadas. En el caso que estamos hablando es un ingeniero altamente profesional y en temas de aguas, y hicimos ese aporte y además hemos mantenido un gran control político en acueductos y alcantarillados, al grado de que no hemos permitido a través de la junta directiva que está ahí de hacer nombramientos a la carrera, porque hay una plaza de vacante del gerente que ha querido la presidenta ejecutiva Yesenia Calderón nombrar en estos últimos días, y esa junta directiva opuesta ha evitado precisamente. Esos son los controles políticos que uno tiene que hacerlos. Y por supuesto decirle al que habló de la adhesión con don Johnny, le voy a decir algo más importante. Cualquier candidato presidencial, cualquier persona que le proponga a Patricia Pérez un gobierno de unidad nacional, téngalo de antemano que tendrá mi apoyo, y eso fue mi respuesta a Johnny Araya, y quiero decirle que lo haría el día de hoy. El que no tenga aquí claridad en este país, que las cosas se resuelven de manera conjunta y de diferentes partidos políticos y de diferentes sectores del país, me parece que no ha entendido lo más elemental de cuál es el diagnóstico que requiere nuestra Costa Rica. Doña Patricia, le meto un gol ahí de 30 segundos. Usted le dio la adhesión a don Johnny, pero ahora nos dijo que le alegraba el resultado del 6 de abril. Definitivamente, porque en este momento estábamos viviendo 4 de diciembre, nunca se me olvidará, un empate técnico entre José María Villalta, Otto Guevara y Johnny Araya. Yo definitivamente no comparto la ideología de José María, aunque lo respeto definitivamente se me paraba el pelo pensar que Otto Guevara pudiera ser presidente de este país, y en el caso de Johnny Araya, cuando me dice: Patricia, usted puede venir a colaborar en ese gobierno de unidad nacional, le dije: sí, aquí estoy a la disposición. Me lo había planteado hacía unos meses, y en este país hay una cosa que el costarricense se le olvida, es que hay que tomar decisiones, y las decisiones tienen costos políticos, por supuesto, y Patricia Pérez está dispuesta a asumirlos si es del caso, pero hay que tomarlos. El no participar también significa que usted no está contribuyendo, así que si algunos lo pudieron haber considerado como un error de mi parte, yo le voy a contestar más fácilmente. Dicen que hasta el mejor torero tiene una mala tarde. Pero usted no tuvo una mala tarde. Bueno, es que algunos lo han dado de manera negativa, entonces yo lo enfrento de una sola vez diciéndole que bueno, que tomar decisiones tiene costos y por tanto hay que asumirlo. El que le tiene miedo a alguna cosa, me parece que la única solución que puede hacer es comprarse un perro, porque uno no puede tenerle miedo a tomar decisiones. Doña Ciani. Sí, igualmente con respecto a la pregunta el cuestionamiento que se me hizo, ¿verdad? Sí, don Julio, respeto enormemente su pensamiento, y me encantó escuchar en este mismo medio en una mañana decir: bueno, es que doña Ciani es buena diputada, pero hay algunos que quieren despedazarla. Bueno, eso es. Lo que pasa es que la gente ve una cosa desde afuera y uno que está adentro se da cuenta que no crean que es tan fácil. Para los cristianos comunes y silvestres como nosotros, hay una cosa importante que es el poder adquisitivo y el poder político en serio, y pocos cristianos podrían optar a esas posiciones. Así que quiero también garantizarles y decirles que nunca fui candidata. Eso fue simple y sencillamente que se oían los corrillos, y no me cansé de decirle a la prensa, decirle: no soy candidata. Es más, mi fracción no ha decidido. Pero bueno, se regó la bulla, y nunca puede ningún medio haber escuchado de mi boca decir que yo era candidata, y todos ustedes lo tienen garantizado. Entonces, lo que don Julio no entendió es que era un juego de ver cómo despedazábamos a doña Ciani en su momento y cómo ganábamos ventaja para que el poder adquisitivo y político de este país triunfara. Pero bueno, son de las partes de que tenemos que ir entendiendo poco a poco, y por supuesto entiendo que la ciudadanía costarricense no entiende, porque tampoco está adentro para saber qué es lo que está pasando. Pero claro, es muy válida su respuesta, y termino aclarando. Aunque suene tan feo y tan terrible, el poder que tiene el plenario legislativo es soberano, y no hay ninguna recomendación de ninguna comisión para ningún puesto, aun cuando han querido dar a entender que la ley establece eso. La ley establece que es un proceso que hacer, pero no es un proceso que le da orden al soberano, que es el plenario legislativo. Eso no, porque ya pasó y lo hablo con esa libertad, y pueden entenderlo, que ya entonces lo estoy hablando sin ningún interés de ninguna clase, pero sí hago la aclaración para que no nos enredemos en los mecates, y reconocer que hay harta jurisprudencia al respecto con esos temas. Gracias a los dos por haber estado aquí. Ojalá doña Carmen hubiera llegado también, y doña Rita, que no nos contestó la línea telefónica, pero bueno, ha sido tremendamente entretenido, pero además de entretenido, interesante
el diálogo de esta tarde. Gracias a los dos por estar aquí. Son las 3:26. Los esperamos esta noche a las 7 en punto en la tercera emisión de Noticias Monumental. Luis Guillermo Solís está reunido con la fracción entrante de Liberación Nacional. Está ahí con el queque, porque hoy cumpleaños, don Luis Guillermo. Y entonces en la noche a las 7 les traemos los detalles de esto y lo que está pasando en el Vaticano, además con el previo de la canonización del Papa Juan Pablo II, el Papa Viajero, y Juan XXIII, el Papa Bueno, allá en el Vaticano. Gracias, feliz tarde.